Bienvenidos una vez más a tu programa Nuevas de Salvación del Ministerio Cristo Ahora Veo, dirigido y conducido por el evangelista Fran Segovia, desde España, Barcelona. Gloria a Dios, el Señor le bendiga rica y poderosamente en este día hermoso y maravilloso. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ama, el Señor Dios de Israel te bendiga rica y poderosamente. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Programa Nuevas de Salvación. Desde Barcelona, España, del Ministerio Cristo Ahora Veo, le habla el evangelista Fran Segovia. En este día hermoso, en este día de bendición, en este día de gloria y de honra. Aleluya. A su nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Así que cuando abrimos la Biblia y leemos el primer libro, Génesis, al llegar al capítulo 3, vemos algo, un jardín, el jardín llamado Edén, que significa jardín de los adornos o jardín del esplendor. Era un jardín preparado para los hombres. Y vemos que Dios entraba y salía, aparecía y hablaba con Adán y Eva. Pero cuando leemos el libro de Ezequiel, allí no se habla del jardín del Edén, sino del jardín de Dios. ¿Por qué motivo? Aunque existe una relación entre ambos, el jardín de Dios sería mejor que el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén Dios entraba y salía, pero en la Nueva Jerusalén, también llamada el jardín de Dios, Él estará allí, con su pueblo, por siempre y para siempre. Lo que veremos ahora aquí, que entramos en el capítulo final del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, es a Juan, inspirado por el Espíritu Santo, enseñándonos la conexión entre el jardín del Edén y la Nueva Jerusalén, el jardín de Dios. Entonces, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 22 para iniciar el estudio del día de hoy y comenzaremos con el verso 1. A quien vemos aquí es un ángel que le ha venido dando a Juan visión y sabiduría, manifestando imágenes de lo porvenir. Dice aquí, y me mostró un río de aguas vivas, puro y claro como el cristal. ¿Qué salía desde dónde? Bueno, ¿cuál ha sido la palabra favorita de Juan en este libro? No deberías ni buscarlo, se trata del trono. Vemos que el río de agua viva es algo bueno, algo que satisface y que da vida. Es excelente y viene directamente del trono de Dios, porque Él es quien reina. Este capítulo final del libro de Apocalipsis empieza diciendo que si realmente quieres experimentar aquellos en lo que de verdad te satisface, aquello que da vida, vida en abundante y vida eterna, entonces necesitas entender su origen. ¿Y cuál es? El trono de Dios. Verás, es solo cuando me someto a la autoridad de Dios en mi vida, solo entonces me convertiré en receptor de esas bendiciones. Eso que satisface. Si tú eres un creyente y estás caminando en rebelión, estás contristando al Espíritu Santo, no te estás sometiendo a su señorío en su vida, tú estarás en el reino de Dios, pero la vida en esta tierra será muy frustrante para ti. La vida en esta era será muy insatisfactoria. No conocerás ese gozo, no conocerás esa felicidad. ¿Por qué? Porque la única forma de experimentar estas cosas es sometiéndonos, es rindiéndonos, es reconociendo el gobierno y la autoridad de Dios. Por esta razón dice aquí que este río de agua viva, que es claro como el cristal, emana del trono de Dios y del Cordero. Otro punto importante que veremos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis capítulo 22 y la Nueva Jerusalén, esta etapa final del reino de Dios, es la unión entre Dios y el Cordero. Ahora debemos tener cuidado. Existe una unidad perfecta entre ellos. Hay unidad, pero eso no significa que Dios el Padre y Dios el Hijo realmente sean lo mismo, no son. Necesitamos afirmar la Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto solo enfatiza la unidad, el acuerdo entre ellos, el propósito, el plan al cual Yeshua se sometió por completo cuando se hizo carne, el verbo de vida, cuando dejó su trono celestial y entró a este mundo. Él vino, entre otras cosas, a enseñarnos lo que se supone que debemos hacer. ¿De qué se trata? Cuando hablamos del Hijo de Dios, o su nombre favorito, el Hijo del Hombre, nos da una descripción perfecta, un ejemplo perfecto de cómo debemos vivir en su misión. Así que de allí es que proviene esta unidad. Entonces leemos en el versículo 2, y en medio de la calle de la ciudad, a ambos lados de la calle, estaba el árbol de la vida. Bien, ya hemos aprendido que no habrá templo en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes qué cosas no estarán tampoco en este jardín? Vamos a ver aquí muchas de las que yo llevaría pista o referencia al jardín del Edén. Y en el jardín del Edén habían 4 ríos, pero en la Nueva Jerusalén solo uno. En el jardín del Edén habían 2 árboles de mucha importancia. El árbol de la vida lo vemos aquí, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y aunque vimos que este árbol estaba en el Edén, en el jardín de Dios, en la Nueva Jerusalén ya no estará, solo el árbol de la vida. Y aquí hay algo sobrenatural, algo que en nuestra realidad no podemos entender. ¿Cómo puede un árbol estar en ambos lados del río? Pero justamente así será. Veamos nuevamente, en el medio de la calle de la ciudad, a cada lado estaba el árbol de la vida. Y noten que este árbol produce fruto. ¿Con qué frecuencia? Cada mes. ¿Cuántos meses? 12 meses. Entonces, ahora vemos algo, una conexión entre el número 12. ¿En qué debes pensar en el número 12? En Israel. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos pensar en la fructificación de Israel. Israel será fructífera en el reino. Y debido a ello, las bendiciones de Dios también serán fructíferas. Pero quiero que veamos otro aspecto muy importante aquí. En ambos lados está el árbol de la vida, dando fruto cada mes, 12 veces al año. Y dice además que las hojas de este árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora vamos a referirnos a una verdad teológica muy importante. Sabemos que la Biblia habla acerca de el rapto. Es una palabra que significa ser tomado o ser arrancados en el idioma griego, en referencia a cuando el Mesías venga. Cuando suene el shofar, esa trompeta hecha de cuerno de carnero, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo que de nosotros estemos vivos en la fe, también ascenderemos a los cielos. Y lo que sucederá es que en un abrir y cerrar de ojo, en un instante, seremos cambiados y tendremos un cuerpo nuevo. Pasaremos a un estado de perfección. Bien, aquellos que lleguen a la fe después del rapto, aquellos que soporten esos últimos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, aunque realmente serán 1335 días al final, quienes lleguen a ese periodo entrarán al reino. Debemos recordar algo, también habrán personas que nacerán durante el reino milenial, y tanto los que lleguen a la fe después del rapto como aquellos que nazcan en el reino milenial y que no caigan en las mentiras de Satanás, también entrarán en la Nueva Jerusalén, pero no tendrán un cuerpo glorificado. Solo aquellos que sean llevados en el rapto. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, noten que dice, y las naciones, ellas usarán las hojas de ese árbol, el árbol de vida, ¿para qué? Para sanidad. ¿Con qué tiene que ver esto? Con eternidad. Cada mes del año ellos tomarán sus hojas con el fin de experimentar la eternidad. Pero habrá una diferencia entre el cuerpo de los creyentes antes del rapto y el cuerpo de los que llegaron después del rapto, los que llegaron a la fe después del rapto. Quiero compartir otra verdad. Muchos de ustedes recuerden que cuando el Mesías se estaba yendo a Jerusalén, desde Betania,
Era temprano en la mañana, él tenía hambre y se tocó con una higuera. Se acercó a la higuera con la expectativa de encontrar higos en ese árbol. Ahora, el Mesías lo sabe todo, pero él tiene expectativas. Y sus expectativas están basadas en la voluntad de Dios y no en los pecados del ser humano. Entonces, él se acerca esperando hallar fruto, pero la escritura dice que no era temporada de higo. Él lo sabía. Allí no encontró nada y ¿qué hizo? Maldijo la higuera. ¿Por qué? Puedo recordar una vez en la que hablaba con un grupo de personas con este pasaje y una niña se entristece con esta higuera marchitándose porque Yeshua maldijo la higuera. Ella no entendía el por qué y quizás tú estés de acuerdo con ella, pero aquí está la verdad bíblica. El Mesías va a juzgar y sus expectativas son expectativas de reino. Él no va a disminuir sus expectativas para adaptarlas a las condiciones del mundo actual o del hombre. Él dice, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. No dice, bueno, esto es lo mejor que podemos alcanzar a hacer en este tiempo y en este cuerpo. No, el punto es que en el reino el árbol dará fruto cuando no habrá una temporada para dar fruto. Durante la eternidad siempre, siempre habrá producción de fruto y eso es lo que Dios espera de su pueblo hoy. Entonces mira de nuevo, encontramos que habrá producción de fruto en el verso de Apocalipsis 22, 2 y por tanto los árboles van a producir fruto. Las hojas son para sanidad de las naciones y mira el verso 3, dice que ya no habrá más maldición. ¿Por qué? Lo sabemos, no habrá más pecado, no más muerte, no más maldición. La razón la vemos en la mitad del verso 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Aquí está la clave. No más maldición porque el trono de Dios ha llegado. El trono de Dios ha dejado los cielos y ha venido a esta nueva realidad, a la nueva Jerusalén. Cuando nos sometemos al gobierno de Dios en nuestras vidas, incluso hoy en día, no experimentaremos la maldición, sino que experimentaremos esas bendiciones, esa fructificación. Avancemos y veamos en la última parte del verso 3. ¿Qué hará la gente? Y sus siervos le servirán y le adorarán. Dice, sus siervos le servirán. Verso 4. Aquí hay una gran bendición. Hemos hablado de la redención. ¿Qué es la redención? Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Esta es la definición de redención. Nos habla de una profunda intimidad. Aquí vemos entonces otra imagen de intimidad con Dios. Dice el verso 4, y ellos verán su rostro. Esta es una verdad muy importante. Cuando hablamos del rostro de Dios, si tan solo yo digo rostro de Dios, ¿qué viene a tu mente? Bueno, si vienes de un trasfondo judío, entenderías que existe una bendición que dice, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta bendición del Kohanim o del sacerdote, la bendición sacerdotal, expresa que hay una relación entre ver el rostro de Dios y ser bendecido. En el libro de Mateo se habla de los ángeles de los niños y dice allí que los ángeles siempre ven el rostro de Dios, lo que significa que los ángeles siempre son bendecidos con el fin de cumplir su propósito, su misión de proteger a los niños. Así que encontramos en el verso 4, y ellos verán el rostro de Dios y su nombre estará sobre sus frentes. ¿Cuál es la bendición de Dios? Bueno, su nombre nos habla de carácter. Hemos dicho una y otra vez que hay una relación entre la palabra nombre y la palabra o el concepto del carácter. Entonces, ¿con qué se relaciona la frente? Con pensar. Vamos a pensar. Y aquí está la bendición, que tú pienses de acuerdo al carácter de Dios. Verán, para saber cómo caminar con Dios, debemos vivir de acuerdo a su carácter. ¿Y dónde está descrito su carácter para con nosotros? Bueno, de dos formas. Su carácter es visto en la vida, en la obra, en las palabras, las enseñanzas del Mesías Yeshua. ¿Y saben algo sobre el Mesías? Él nunca violó la Torá, nunca violó ningún mandamiento. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva, desde el Antiguo Testamento, y su verdad está vigente para nosotros hoy,
Solo porque exista un Nuevo Testamento no quiere decir que el Antiguo Testamento dejó de existir o no tenga relación con nosotros. Porque cuando vemos los mandamientos de Dios, vemos cómo Dios viviría. Vemos cuando Él se hace hombre. Por eso vemos que Yeshua cumplió la Torá a la perfección, nunca la transgredió. Vemos que la verdadera bendición es que cuando pensamos al carácter de Dios, y por eso dice que su nombre estará sobre su frente. Miren el verso 5, dice, ya no habrá noche, porque no habrá necesidad alguna de lámparas ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará. Él será luz para ellos, y ellos reinarán por siempre y siempre. En este pasaje de las Sagradas Escrituras vemos solo buenas noticias. No existirá más la noche, lo que significa algo, no más temores. Tampoco habrá nada desconocido. ¿Qué dice Pablo? Él dice que vendrá un tiempo en el cual nos conoceremos a nosotros mismos como realmente somos. Es una expresión que quiere decir que tendremos conocimiento perfecto. Vamos a saber la verdad de Dios. Vamos a ver las cosas de Dios desde una perspectiva divina. De eso se trata el reino. Y no habrá más necesidad del sol ni de la luna. Y si volvemos al libro de Génesis, capítulo 1, encontrarán que Dios crea en el día cuarto el sol, la luna y las estrellas, ¿correcto? Pero Él creó la luz en el primer día. Entonces, de nuevo estaremos regresando en el estado original de la perfección de Dios, en la que Él y su gloria iluminan a su pueblo. Y por eso cuando tenemos la luz de Dios ante nosotros, vamos a gobernar con Él por siempre y para siempre. Avancemos al verso 6, Apocalipsis 22, 6. Entonces me dijo estas cosas, todo lo que hemos venido estudiando, y recuerden de que estamos al final del libro del Apocalipsis. Y lo que encontramos ahora, entrando en el verso 6 del capítulo 22, es una especie de resumen. Aquí se habla de todo lo que Dios ha sido revelado en este libro del Apocalipsis. Se refiere no solo a lo que vimos recientemente a la Nueva Jerusalén, sino a todos los aspectos, y noten lo que dice en el verso 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, porque el Señor, el Dios no te lo pierdas, el Dios de los santos profetas. Quiero que noten que en los próximos versículos vamos a ver el término profetas o profecías aparecer no solo una, ni dos, ni tres veces, ni cuatro veces. ¿Por qué? Para enfatizar la importancia de la profecía. Permíteme decirte algo. Si tú no te encuentras estudiando a los profetas, estás en rebelión contra Dios. Una de las razones por que la gente considera que el Apocalipsis es muy difícil de leer es porque no conocen a los profetas. Y verás que en muchas congregaciones hoy en día, y me refiero tanto a iglesias como a sinagogas, existe cierto temor a profundizar en los profetas. Sí, quizás pueda que construya un mensaje, una enseñanza, de un verso. Usualmente tomamos un versículo o una historia de los profetas y desarrollamos el tema desde allí. Pero yo hablo de estudiar a los profetas, de hablar cada uno capítulo por capítulo, verso tras verso, descubriendo cuál es la revelación de los profetas. No es un accidente que aquí, justo antes de concluir el libro de Apocalipsis que leemos, mira de nuevo. Estas cosas son fieles y verdaderas. ¿Quién lo dice? El Señor de los santos profetas. Pues este Dios de los santos profetas envió a su ángel con el fin de mostrar a su siervo, y aquí de nuevo, él busca decirnos algo. Si tú te consideras un siervo de Dios, vas a entender sin la menor duda, vas a entender tu absoluta necesidad de comprender la revelación de los profetas, porque ellos enseñan el reino de Dios. Ellos detallan para nosotros dónde está Israel espiritualmente y lo que Dios va a hacer en los últimos días para hacer que Israel se someta, para que Israel entre en una relación de reconciliación, para decirlo de otro modo, de redención con Dios, para que el reino pueda llegar. La profecía es muy importante. Recuerden,
Si no están estudiando los profetas que te he dicho, estás en rebelión contra Dios. No entiendes lo que significa ser sus siervos. Para ellos he escrito este libro. Entonces, una vez más, él dice, el Señor de los santos profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos todo lo que sucederá. Y dice, todo lo que sucederá cuando pronto. Bien, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Pronto. Esto no quiere decir que sucederá mañana o dentro de una semana o un mes. Esto fue escrito hace más de 1900 años. Esto fue escrito poco después del final del siglo I. Entonces algunos dirán, esto no es coherente, pero no. Esta palabra pronto o rápido no significa mañana o pasado mañana. Esto es lo que significa. Significa que cuando las cosas profetizadas en este libro de Apocalipsis empiecen a suceder, cuando empecemos a ver que se manifiestan los dolores de parto, cuando veamos la reconstrucción del templo, sepamos que todos estos acontecimientos se desarrollarán muy rápidamente. ¿Por qué lo dice así? Para darnos visión. Si esperamos hasta que estas cosas empiecen a suceder, para alistarnos, para prepararnos en oración, si esperamos que empiecen a ocurrir, será demasiado tarde. Seremos atrapados con la guardia baja. Lo que la Escritura dice es que el Mesías, en el famoso capítulo 24 del libro de Mateo, que habla de los últimos días él dice, miren, observen, velen, vigilen, prepárense para este tiempo. Y una vez más, si tú tuvieras algo muy importante que hacer, si tienes el compromiso de dar un concierto, por ejemplo, practicarías un día antes o la noche antes del evento. Si tendrías que jugar en la final del fútbol americano, ¿empezarías a entrenar el día anterior? No, tú te tomarías el mayor tiempo posible para prepararte. Este es el propósito de nuestro estudio del libro Apocalipsis. Decirte que el tiempo para prepararte es ahora y que la mejor forma para empezar es estudiando los santos profetas. Miremos de nuevo en las escrituras el verso 7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro de profecía. Noten el énfasis. Profecía, profecía. Verso 8. Yo, Juan, soy aquel que vio y escuchó, y aconteció que cuando escuché y vi, dice primero que vio y escuchó, y luego cambia el orden para decir que él escuchó y vio. ¿Qué significa esto? Es un recurso hebreo. Busca decir, vi estas cosas muy claramente, escuché estas cosas muy claramente. Verán, a veces si tú escuchas algo, piensas que sabe lo que es, pero cuando lo ves, lo entiendes mejor, lo comprendes de manera plena. Y del mismo modo, a veces ves algo y piensas que es algo, pero luego de escucharlos te das cuenta de que es en verdad. Entonces, solo una expresión para decirnos que Juan está en efecto teniendo estas visiones, estas revelaciones muy claramente. Él dice, cuando vi y oí estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del reino de Dios. Y una de las características clave del reino de Dios es la adoración. Entonces, cuando Juan ve la revelación del reino, ¿qué hace? Dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, para adorarlo a él. Ahora, obviamente, esto no se debe hacer, no adoramos a los ángeles, pero nada más por ser este ángel la fuente de este reino, de la revelación de este reino, instintivamente Juan buscó adorarlo. Pero el ángel le dijo, el verso 9, el ángel le dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. ¿Qué hermanos? Los profetas. Juan estaba siendo comisionado como profeta. Yo soy un profeta. Yo soy este ángel para revelarte las palabras de estas profecías. Entonces, otras referencias, otro énfasis para nosotros es sobre la importancia de la profecía. Dice, aquel que guarda las palabras de este libro, dice, ¿qué hace este? Adora a Dios. Vemos una conexión aquí entre la adoración y la profecía. Por eso debemos entender para qué creó Dios a la humanidad.
para adorarlo a Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es una gran herramienta para asistirnos a la adoración a Dios? La profecía, eso es lo que nos intenta decir, un verso más. Y dice, y me dijo, no selles las palabras de qué, de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que el tiempo está cerca. Aquí hay una clave muy importante para nosotros. Recuerden lo que dice, no selles las palabras de estas profecías. Bien, eso es justamente lo opuesto a lo que le fue instruido a Daniel. A Daniel se le instruyó sellar estas palabras porque todavía no había llegado el tiempo. ¿Qué intenta decirnos? Para interpretar correctamente el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis es la clave. Es a través del libro de Apocalipsis que podemos entender mejor y más plenamente, como lo desea Dios, podemos entender la verdad del libro de Daniel. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Su nombre está conectado a la profecía. Significa, Dios es mi juez. Verán, la profecía, bien sea Daniel, Apocalipsis o cualquiera de los profetas, tienen en común el hecho de que Dios es el juez. No importa lo que piense mi vecino, no importa lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que Dios piense, que yo necesito traer cada pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías Yeshua o a Cristo Jesús. Y la profecía del libro de Apocalipsis es una gran ayuda. Fue inspirada por Dios con el fin de que cambiemos para ser conforme a la voluntad, propósitos y planes de Dios, para poder estar listo y además traer a otros para que estén listos para el establecimiento del reino de Dios. Así que tenemos que entender profecía. Bien, estamos llegando a la parte final del libro de Apocalipsis, al capítulo final y el mensaje final de este capítulo. Y realmente necesitamos hacernos una pregunta muy importante antes de concluir. ¿Qué voy a hacer con el libro de Apocalipsis? La sabiduría, la visión que está contenida en estas palabras, eso es exactamente a los que Juan exhorta a su pueblo. Aquellos que leen este libro. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a retomarlo donde vamos a seguir retomando donde lo hemos dejado. A ver, en el verso 11, continuamos en Apocalipsis 22, verso 11. Juan ha concluido prácticamente su revelación. Ahora está terminando y ha expresado sus comentarios finales al lector. Aquí ya no está casi revelando cosas, sino retando a la gente sobre qué harán ellos con las palabras de estas profecías. Y realmente hay dos caminos. Te puedes ir por la derecha o te puedes ir por la izquierda. ¿Qué vemos aquí? Mira lo que dice el verso 11. Al injusto, déjalo que continúe siendo injusto. Aquellos que son ¿qué? Sigamos leyendo. Aquellos que son impuros o inmundos, que siga siendo inmundo. Pero al justo, que siga practicando la justicia. Y al santo, que siga siendo santo. Entonces tenemos dos opciones. Podemos caminar en la injusticia, que conduce a la impureza, que es inmundo ante Dios, en otras palabras, algo que será rechazado por Dios. O podemos caminar en la justicia y la santidad de Dios. ¿Por medio de qué? No por medio de nuestra carne, de nuestras habilidades, nuestra sabiduría o nuestras fuerzas. Es a través de la redención que viene en la fe de Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías, que viene a través de la obra del Cordero de Dios. Entonces, en el versos 11 de lo que estamos hablando es de una elección. Tú debes determinar qué vas a hacer con la verdad del Apocalipsis. ¿Dejarás que impacte tu vida o no? Avancemos al verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón o mi recompensa conmigo para recompensar a cada hombre de acuerdo a sus obras. Bien, comentábamos que el libro de Apocalipsis hablamos sobre las congregaciones del Señor. Y se le decía a cada una de ellas
conozco tus obras, conozco tu trabajo. Muy importante. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Él volverá con el fin de juzgar. Y necesitamos entender el juicio en dos formas. Juicio en el sentido de condenación, pero también en el sentido juicio de vindicación. Entonces todo se basará en nuestras obras, nuestras vidas. No hablamos de salvación aquí, estamos hablando de si nuestras obras serán aceptables para Él o serán rechazadas. Bendito sea Dios. Si vamos a tener algo que arrojar a sus pies, si nuestras vidas tendrán algo que sean digno de alabar, o si nuestras vidas serán repulsivas y rechazadas por Dios. Necesitamos entender que Él viene pronto. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Juan, el Mesías habla sobre su primera venida y dice, no vine para juzgar al mundo, ni condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Cuando Él vino por primera vez, salvo a través de mí. Él no vino a juzgar, pero cuando venga de nuevo, volverá como juez. De hecho, Dios el Padre dice, todos los elementos, todos los asuntos vinculados al juicio se lo he confiado a Él. Entonces dice, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para pagar, para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Ya eso lo hemos hablado. Él mencionó 6 cosas. 6 significa gracia, el amor y la ternura de Dios. Si vamos a ser parte de este reino, necesitamos recibir de la gracia de Dios. Todo se trata de Yeshua. Todo lo que Él comienza, lo termina. Si buscan, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, no dice que fue Dios el Padre quien creó los cielos y la tierra, sino Él, el Mesías Yeshua. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Verso 14. Bienaventurados son aquellos que cumplen, no te pierdas esto, aleluya, los que cumplen sus mandamientos. Esto es importante porque cuando observas el versículo 13, dice, yo, ¿quién habla? Es Yeshua. Entonces cuando él dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el final, también dice, felices aquellos que cumplen sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Hablamos de los mandamientos de Dios Padre. Hablamos de los mandamientos de la Sagrada Escritura. Esto es lo que necesitamos entender. Entonces, mira, un líder mesiánico dice lo siguiente, hizo una distinción entre lo que considera que son los mandamientos del Mesías y los mandamientos de la Torá. Él alega que son diferentes, pero no es así. Ambos son lo mismo en esencia. ¿Por qué? Porque los mandamientos en la Torá revelan las expectativas de Dios y nada ha cambiado. No existen 2 tipos de justicia. Si algo hemos visto es que la aplicación de la Torá a manos de Yeshua es más estricta todavía. ¿Qué quiero decir? No es solo decir que no debamos matar a alguien, sino que si tienes odio en tu corazón, si le dices necio a alguien, eres culpable de homicidio. Así que ahora es más estricta. Hay una conexión. No hay un divorcio entre las leyes del Mesías ni las leyes del Antiguo Testamento. Ambas revelan la misma verdad. Así que ojo con eso. Avancemos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho, la autoridad, el privilegio del árbol de la vida. Bien, noten que dice lavar vestiduras en el árbol de la vida. Yo personalmente creo, y esta es mi interpretación, la mayoría de las veces yo solamente quiero darle las enseñanzas simples del texto, pero en esta ocasión quiero interpretar, aunque no soy un intérprete de la Biblia. Enseño la Sagrada Escritura, pero no las interpreto. Así que cuando interpreto algo, quiero advertírselo para que esto quede bien claro. En mi interpretación existe una relación entre el árbol de la vida y la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque es a través de la cruz que encontramos la vida. Es a través de la cruz que encontramos que nuestras vestiduras sean lavadas. ¿Y qué son las vestiduras? Son las obras, las acciones, la suma total de nuestro comportamiento.
y hay una conexión entre vestiduras y obra en la Biblia. ¿Cómo encontramos este cambio, esta redención? A través de la cruz. Se aprecia una conexión entre el árbol de vida y la cruz. De nuevo, él dice, felices los que limpian o lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida, para que puedan entrar por las puertas de la ciudad, o puedan entrar a la ciudad a través de sus puertas. Esto es relevante, porque ya hemos hablado que las puertas están conectadas ¿a qué? Las puertas están conectadas a las 12 tribus. Presten atención, porque esto es muy importante. Recuerden lo que dijo Ruth. Ella dijo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, ¿verdad? Absolutamente falso. El orden en las escrituras es muy importante. Ella no dijo, tu Dios es mi Dios primero. No. Ella dijo, tu pueblo es mi pueblo, en primer lugar. Ella hizo una conexión. Ella entró en un pacto por fe con el pueblo de Dios. Y eso es muy significativo aquí. Tú no verás a ningún antisemita en el reino de Dios. Ellos no querrán entrar a ese reino cuando tengan que pasar por cierta puerta que tendrá a una de las 12 tribus de Israel escrita allí. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Dice que entren en la ciudad por en medio de sus puertas o entre sus puertas, porque afuera de la ciudad están los perros, están los hechiceros, los brujos, los fornicarios, los traficantes de rameras, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican el engaño y practicar la mentira, la falsedad. Entonces, tenemos una dicotomía. No te pierdas la conexión aquí. Aquellos que entren al reino de Dios lo harán a través de una puerta que está conectada a Israel. Y todo el que rechace al pueblo de Dios, los planes de Dios y sus propósitos, donde terminarán afuera. Es solo cuando aceptamos lo que viene por medio de Israel. ¿Qué viene por medio de Israel? Bueno, sabemos que el Mesías enseñó y él dice, salvación viene de Israel. La salvación viene de los pueblos judíos. ¿Quién está hablando? El Mesías. Entonces tú no puedes amar al Mesías y ser antisemita, odiar a Israel. Pero desafortunadamente vemos muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero en realidad son perseguidores del pueblo judío, odian a Israel, bien sean físicamente o teológicamente. Existen numerosos seminarios hoy en día que enseñan una teología antisemita como la teología del reemplazo. Bien, avancemos al verso 16. Aquí encontramos aquí a Yeshua y dice, yo Yeshua he enviado a mi ángel, mi mensajero, con el fin de darle testimonios a ustedes de estas cosas delante de las congregaciones. Entonces lo que quiero que veas es esto. Él está hablando del ministerio de Juan, autor del libro de Apocalipsis. Y todos estos capítulos brindan visión. ¿Para quién? Para las iglesias de Dios, las congregaciones de los redimidos. Más adelante sigue diciendo, mira el verso 16, dice, yo soy la raíz de David y la descendencia de David, queriendo decir que él dio origen a David, pero también desciende de David. ¿Cómo entiendes tú esto? Bueno, una buena forma de verlo es, como lo hablamos hace días atrás cuando mencionamos el Salmo 110. Cuando David le dice a su Señor, ¿quién es su Señor? El Mesías. Entonces lo que quiero que vean es que Yeshua le dio origen a David, pero también salió de la casa de David. De eso es de lo que se habla en este pasaje de la Sagrada Escritura. Él dice, Él es además la estrella brillante de la mañana. Verso 17. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Esto reviste mucha importancia entre la conexión entre la novia, o sea, la iglesia y quién más, el Espíritu de Dios. Aquellos que somos parte de la familia de Dios, la evidencia de esto es nuestra sumisión, nuestra conexión al Espíritu de Dios. ¿Y cuál vimos que es la primera verdad bíblica sobre el Espíritu de Dios? Bueno, regresamos al libro de Génesis y vemos que el Espíritu de Dios, el Roc Elohim,
aleluya, el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas, y es a través del Espíritu de Dios que las cosas son llevadas al orden de Dios, tanto así que dice, he aquí todas las cosas son buenas, muy buenas. Del mismo modo, es por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que podemos ver el orden de Dios viniendo a nuestras vidas, de modo que Dios pueda mirarnos y ver nuestras obras y estar complacido, tanto que pueda decir, he aquí, lo que estamos haciendo, lo que nuestras vidas están logrando por medio del Espíritu son agradables a su vista, son muy buenas. Miremos el verso 17 nuevamente. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y aquel que escucha, aquel que entienda esto, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y aquel que se deleita, dejen lo que tomen, que dice el agua de vida, gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente. Hablamos de esto porque esto es una revelación conectada con Isaías 55, un gran pasaje que habla acerca de la redención. Y la redención costó algo, pero la recibimos gratuitamente. ¿Por qué? Debido al Redentor. Y lo que esta escritura está diciendo es el hecho de que el Redentor volverá y ¿qué hará? Bueno, el Redentor, él tiene un propósito. En hebreo hablamos sobre el Redentor como uno que produce Tikkun Olam. ¿Qué significa esto? La reparación del mundo. Él ordenará todas las cosas. Y si eres sabio, tú querrás que Él haga esto por medio del Espíritu Santo ahora mismo, de una vez, que empiece ese proceso de santificación, tanto en palabras como en obras. Entonces mira de nuevo el verso 18. Dice, yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Una y otra vez seguimos viendo este énfasis en la profecía, entendiendo que la revelación de Dios está en los profetas, que nos instruyeron en la persona y obra del Mesías y sobre lo que Dios hará con el fin de producir su reino. Entonces, por eso es que vemos cuán importante es la profecía. Miren de nuevo el verso 18. Yo testifico a todo el que escucha o oye las palabras de la profecía de este libro. Y hay una advertencia. Ven, este libro, en un sentido podríamos considerar que habla del libro Apocalipsis, pero en otro sentido, ya que este es el último libro de las Escrituras, podemos aplicarlo a lo que hablaremos en unos minutos, a toda la Escritura. Hay una advertencia. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, o sea, las palabras de esta profecía, si añades algo a esto, Dios te añadirá las plagas escritas en este libro. Está hablando de las plagas, de los juicios de trompetas y de los juicios de las copas. Un final horrible, realmente horrible, por manipular la palabra de Dios. Del mismo modo dice que si alguna persona quita una porción de esta escritura, Dios quitará su porción del libro de la vida o del árbol de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Una vez más, este libro es santo. No podemos añadir ni sustraer. Queremos simplemente recibirlo como revelación de Dios. Y es por eso es que es tan tonto cuando la gente intenta interpretar este libro. ¿Sabes qué? Aquí realmente cuando Dios dice tal cosa, lo que quiere decir esto u otro. Y quieren hacer toda clase de cambio e interpretaciones porque no quieren aceptar esto, por lo que realmente y claramente y simplemente nos revela. No es un accidente que este libro venga a nosotros con una advertencia, una seria advertencia. Leamos ahora el verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, yo vengo en breve. Lo que encontramos en esta escritura es que a pesar de que Juan recibió esta revelación de un ángel, este ángel lo recibió todo. Era el testimonio de Yeshua. ¿Por qué lo digo? Necesitamos regresar al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y vemos que primero y principal, lo que significa el libro de Apocalipsis es una revelación del Mesías Yeshua. Quiere decir que estas cosas horribles que suceden cuando fuego cae de los cielos
y consume todo, cuando criaturas sobrenaturales como langostas vienen para herir a las personas por 5 meses y les producen tanto dolor y sufrimiento que anhelan la muerte, pero no pueden, ¿me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el carácter de Yeshua, el Salvador? Sí, así es. Necesitamos ver la verdadera caracterización del Mesías y se encuentra en este libro. Él es santo, es justo, es misericordioso, es perdonador, es nuestra expiación como el cordero inmolado. Pero cuando regrese, volverá como el león de la tribu de Judá, y él va a consumir todo aquello que no sea santo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Bueno, 3 veces al día en el judaísmo no, se reúnen y dicen Kadosh, 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 Hashem Sebaot, que significa Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Eso sucederá. ¿Y qué sucederá cuando toda la tierra, toda la creación, sea llena de la gloria de Dios? ¿Saben lo que eso significa? Es la definición del reino de Dios. Y el reino de Dios, recuerden el principio que aprendimos, el reino de Dios no vendrá hasta que el juicio de Dios, la ira de Dios, sea derramada para consumir todo aquello que esté en conflicto con su voluntad. Ahora, deberíamos hacer esto personal, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos cada día, deberíamos ser sabios como lo hizo David en los Salmos y decir, Dios, mira mi vida, examíname y ve si hay algo dentro de mí que sea impuro, que no esté acorde con tus leyes, tus mandamientos, tu voluntad, que anhelemos ser lavado o limpio por la sangre del Mesías, por el Espíritu de Dios, para reflejar su gloria y su carácter hoy. Eso es lo que llamamos en hebreo, aleluya, el reto de que Dios nos ha puesto. Entonces mira de nuevo el verso 20, dice, y el que da testimonio de estas cosas, dice, yo vengo rápidamente, dice Yeshua, dice amén. ¿Qué significa? Es una palabra que significa sé fiel. Es una palabra que se deriva de la palabra hebrea verdad, que significa actúa en la verdad. Muchas veces gente dicen que amén significa de acuerdo, es verdad, pero cuando él dice amén, no está diciendo actúen en la verdad. Estas cosas son ciertas y sean fieles a ella. Finalmente dice, ven Señor Yeshua, ven Señor Jesús. Verso 21. Creo que es muy significativo esto último de que Yeshua quiere dejar al lector del libro de Apocalipsis. Verán, tras leer el libro de Apocalipsis, podemos estar entre las personas que habitarán con Dios cuando Él venga, cuando el tabernáculo de Dios repose entre los hombres, o sea, seremos de aquellos que lo experimentarán por siempre sus bendiciones, su bondad, su santidad, y tendremos el privilegio de adorarle a Él en espíritu y en verdad por la eternidad. O estaremos afuera del mundo, afuera de la ciudad santa, afuera del muro de la ciudad santa, en el fuego que arden con fuego y azufre, donde hay oscuridad y crujir de dientes y el tormento eterno. La pregunta que debemos hacernos es, bien, ¿qué determina realmente a dónde voy a estar? Si dependiera solamente de ti, no llegarías al lugar correcto. Si dependiera de tu sabiduría, de tus habilidades, de tu actuación, de tus riquezas, quedarías fuera. Únicamente serán los que reciban. Y mira cómo concluye este libro. Verso 21 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa es la clave, el fundamento del reino de Dios, es la gracia de Dios. Lo que establece el reino de Dios, o sea, está allí, viene de arriba, pero viene debido a la gracia de Dios. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que produce esa gracia que se produce en ti y en mí? La obra redentora del Mesías hace que la obra de Dios, la gracia y el reino van de la mano, que se manifieste en tu vida y en mi vida. Dice un poco diferente a lo que dice Pablo. Pablo habla de gracia y paz. Es una maravillosa conexión.
¿Qué aprendimos de la paz? La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que uno de los resultados de la gracia es este. Por medio de la gracia de Dios voy a empezar a cumplir la voluntad de Dios. Pero aquí está hablando de otra verdad bíblica. Mira de nuevo el verso 21, dice: la gracia de nuestro Señor el Mesías Yeshua sea con todos ustedes. ¿Y qué dice de nuevo? Amén. Que esta sea una declaración verdadera, que esta sea una realidad fiel en tu vida. Bueno, antes de concluir, déjame decirte lo siguiente. Una verdad es muy importante el libro Apocalipsis. Lo que vemos aquí es muy significativo, que el libro de Apocalipsis termine con una advertencia de esto o aquello, o quedas adentro o quedas afuera del reino. No hay posición intermedia. Llegará un tiempo en el que la oportunidad para responder se habrá terminado. ¿Cuándo sucederá? Bueno, la Escritura dice en el libro de Hebreos 9:27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú no tomas esa decisión de recibir al Mesías en tu vida antes de morir, estarás eternamente perdido. El libro de Filipenses dice que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará, y eso es verdad, pero si lo hace por primera vez después de tu muerte, no habrá ningún resultado tras ellos. Simplemente confesarás la verdad, pero no habrá salvación en esa confesión. El momento es ahora, cuando podemos doblar la rodilla y confesar, creyendo en nuestro corazón la verdad del Evangelio, que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo como un cordero, es decir, como un sacrificio, para que por su sangre la redención pueda ser comprada para ti y para mí. Por eso, con esta razón es muy importante. El libro de Joel nos dice lo siguiente, que habrá un día asombroso, un día terrible que vendrá, conocido como el día del Señor, el cual es visto en el libro de Apocalipsis, empezando desde el capítulo 8. Y dice que todo el que clame el nombre del Señor antes de ese día será salvo. Y hay una bendición que viene con ello, ¿cuál? Todos tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que estará diseñado de manera perfecta para el reino de Dios. Déjame preguntarte, ¿no es eso lo que tú deseas? Tú ves las obras del hombre, ¿y qué es lo que ves? ¿Ves lo que está sucediendo en este mundo? Estamos viviendo hoy en un mundo de extrema confusión. Vemos guerras, pestilencias, sufrimientos, vemos el crecimiento del crimen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está llegando a un tiempo oscuro. Es la oportunidad final para que la gente tome una decisión. Mi esperanza y mi oración es que tú aproveches este momento ahora mismo para tomar tu decisión al decir: soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, pongo mi confianza y mi fe en el Mesías Yeshua, quien murió por mí y se levantó de entre los muertos, significando la victoria que significará por siempre y por siempre, para siempre en mi vida y en su reino. Así que dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Yo reconozco que tú eres el Señor, que moriste y resucitaste. No borres mi nombre del libro de la vida. Quiero servirte, quiero estar en tu reino, quiero estar dentro de las puertas de esa ciudad. Úsame, Espíritu Santo. Heme aquí. Yo me arrepiento de todas mis iniquidades y mis perversidades. Soy tuyo desde ahora y para siempre. Eres mi Salvador, eres mi Redentor. Te alabo y te adoro, Padre bueno. Gracias por el sacrificio de la cruz. Si has hecho esto, has pasado de muerte a vida eterna. Y te invito a que te congregues a una iglesia o en una iglesia donde se predique el Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se enseñe claramente la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. Donde se enseñe que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están unidos. No hay nada que los separe. Es la palabra de Dios. Recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Shalom, bendiciones. El Señor te bendiga rica y poderosamente. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.